1976, el rock ya no era joven, pero tampoco estaba dispuesto a morir. Los excesos del rock de estadio empezaban a cansar, el progresivo se volvía demasiado ambicioso y el punk estaba a punto de estallar como una bomba. En medio de ese clima de cambio, 1976 produjo algunos de los álbumes más influyentes y fundamentales de la historia del rock. Discos que no solo definieron su tiempo, sino que siguen marcando el camino medio siglo después. En este vídeo repasamos los grandes álbumes de rock lanzados en 1976 que en 2026 cumplen 50 años. Obras maestras que cambiaron el sonido, la actitud y la cultura del rock para siempre. ¿Qué álbum de rock se te viene inmediatamente a la mente cuando se menciona 1976? Ya sabes, escribe en los comentarios tu favorito de ese año. ¿Cuál crees es el mejor? Ramones, abril de 1976. Si hay un disco que reinició el rock es este. En 1976, mientras el rock se ahogaba en solos interminables y producciones gigantescas, 4 tipos de Queens grabaron un álbum rápido, simple, directo y furioso. Ramones no duraba ni media hora, pero dinamitó todas las reglas. Canciones de menos de 2 minutos, 3 acordes, letras simples, juveniles, casi absurdas, producción cruda, sin adornos. Este álbum sentó las bases del punk rock, influyó directamente en The Clash, Sex Pistols, Buzzcocks y más adelante en el hardcore, el grunge y el pop punk. Canciones como Blitzkrieg Pop y Judy's a Punk no solo son himnos, son manuales de cómo tocar rock sin pedir permiso. Cuando apareció Ramones no parecía un éxito en potencia y comercialmente no lo fue al inicio, pero su impacto cultural fue infinitamente mayor que sus números iniciales. Número 111 en el Billboard 200 y el 48 en el chart del Reino Unido. Obtuvo una certificación de oro otorgado décadas después, y en el Reino Unido sin certificación oficial alta. Con el tiempo, el disco se convirtió en uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock, demostrando que el éxito no siempre se mide en rankings inmediatos. En 2026, Ramones cumple 50 años como el disco que le devolvió el rock a la calle. David Bowie, Station to Station, enero de 1976. Si el disco de los Ramones fue visceral, este fue peligrosamente sofisticado. Station to Station es el álbum más oscuro y extremo de David Bowie. Grabado en Los Ángeles durante una etapa personal caótica, el disco presenta al personaje del Teen White Duke, frío, elegante y emocionalmente distante. Musicalmente es una obra única, funk mecánico, rock europeo, soul blanco, krautrock, electrónica incipiente. La canción que abre el álbum, Station to Station, con más de 10 minutos, anticipa directamente lo que Bowie haría luego en su trilogía de Berlín. Este disco cerró una etapa y abrió otra, influyendo en el post-punk, el new wave y el rock alternativo de las décadas siguientes. Un disco exigente, experimental, pero sorprendentemente exitoso. En las listas, número 3 en el Billboard 200 y número 5 en los charts del Reino Unido. Certificaciones en Estados Unidos de platino y en el Reino Unido de oro. Station to Station confirmó que Bowie podía arriesgar artísticamente sin perder al público, algo que muy pocos lograron en los años 70. 50 años después, sigue siendo uno de los álbumes más arriesgados y visionarios del rock. Eagles, Hotel California de diciembre del 76. En 1976, los Eagles alcanzaron la cima y también empezaron a mostrar el lado oscuro del sueño americano. Hotel California es mucho más que una colección de éxitos, es una radiografía de la fama, del exceso y la desilusión en la industria musical de los años 70. El disco combina rock californiano, country rock, hard rock elegante,
La canción Hotel California se convirtió en una de las más analizadas de la historia del rock, con letras crípticas y un solo de guitarra final considerado uno de los mejores jamás grabados. Otro tema como Life in the Fast Lane y New Kid in Town refuerzan la idea central del álbum: el éxito tiene un precio. Uno de los discos más grandes de todos los tiempos, también en números. Número 1 en el Billboard 200 Estados Unidos, número 2 en los charts del Reino Unido. Certificaciones: diamante en Estados Unidos, platino múltiple en Reino Unido. Hotel California es el ejemplo perfecto de un álbum que fue un fenómeno cultural, comercial y musical al mismo tiempo. A 50 años de su lanzamiento, sigue siendo uno de los discos más vendidos e influyentes del rock clásico. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, septiembre de 1976. Aunque suele catalogarse como soul o pop, este álbum es fundamentalmente para entender el rock moderno. Songs in the Key of Life, Canciones en la llave de la vida, es una obra monumental. Doble álbum, canciones sobre amor, política, espiritualidad y sociedad, innovación técnica y emocional. Stevie Wonder demostró que un artista podía ser popular, profundo y experimental al mismo tiempo. El disco influyó en músicos de rock, pop, funk y progresivo. Artistas como Prince, Paul McCartney, Elton John y Radiohead han citado este álbum como una referencia absoluta. Un álbum doble, ambicioso y masivamente exitoso. Las listas: número 1 en el Billboard 200, número 2 en el Reino Unido. Certificaciones de diamante en Estados Unidos y platino en el Reino Unido. Pocos discos en la historia lograron combinar calidad artística extrema y éxito masivo como este. 50 años después, sigue siendo uno de los discos más completos jamás grabados por un solo artista. Boston, agosto de 1976. En plena era del rock excesivo, apareció un disco perfectamente producido, grabado casi en su totalidad en un sótano. El debut de Boston fue una anomalía: sonido pulido, guitarras épicas, melodías memorables, tecnología casera adelantada a su tiempo. Canciones como More Than a Feeling, Peace of Mind y For Play Long Time se volvieron clásicos inmediatos. Este álbum definió el sonido del rock de estadios durante las siguientes décadas y mostró que la ingeniería sonora podía ser tan importante como la composición. Un debut que no solo fue exitoso, fue histórico. En las listas: número 3 en el Billboard 200, número 11 en el Reino Unido. Certificaciones: diamante en Estados Unidos, platino en el Reino Unido. Sigue siendo uno de los álbumes debut más vendidos de todos los tiempos y una biblia del rock de estadios. En 2026, Boston cumple 50 años como uno de los debuts más exitosos de la historia del rock. Kiss Destroyer de marzo de 1976. Kiss ya era famoso por su imagen, pero con Destroyer lograron convertirse en una verdadera banda de rock clásico. Producido por Bob Ezrin, el álbum incorporó coros épicos, arreglos orquestales, producción cinematográfica. Temas como Detroit Rock City y Betts mostraron dos caras opuestas de la banda, ampliando su público y su ambición artística. El disco que transformó a Kiss de fenómeno visual a banda multiplatino. En las listas: número 11 en Estados Unidos, número 22 en el Reino Unido. Certificaciones: triple platino en Estados Unidos y oro en el Reino Unido. Destroyer fue clave para que Kiss trascendiera modas y se convirtiera en una institución del hard rock. A 50 años, Destroyer es considerado el álbum definitivo de Kiss. Led Zeppelin Presence, marzo de 1976. Presence es probablemente el álbum más incomprendido de Led Zeppelin y uno de los más honestos. Grabado en apenas 18 días, mientras Robert Plant se recuperaba de un grave accidente automovilístico, el disco nace en un clima de presión, dolor físico y urgencia contractual. No hay acústicos, no hay folk, no hay concesiones. Presence es Zeppelin en modo obsesivo. El álbum está dominado por riffs densos y repetitivos, canciones largas y exigentes, una producción seca, casi claustrofóbica.
Killer's Last Stand, con más de 10 minutos, es una de las composiciones más complejas de la banda y un despliegue monumental de guitarras superpuestas de Jimmy Page. Presence fue un álbum grabado bajo presión extrema, pero aún así fue un éxito comercial inmediato. En las listas, número 1 en el Billboard 200 y número 1 en el Reino Unido. A pesar de su sonido denso y poco accesible, debutó directamente en la cima de Estados Unidos, triple platino, demostrando que Led Zeppelin seguía siendo una fuerza imparable. A 50 años, Presence se revaloriza como el disco donde Led Zeppelin se negó a suavizar su sonido, incluso cuando el mundo empezaba a cambiar. Rush, 2112, abril de 1976. En 1976, Rush estaba al borde de la ruptura. Su discográfica exigía canciones más cortas y comerciales. La respuesta del trío canadiense fue un acto de rebeldía total. Un lado completo del vinilo ocupado por una sola canción conceptual. "2112" es una ópera rock de ciencia ficción inspirada en ideas de individualismo y control social, donde la música prog se combina con hard rock de alto voltaje. Este álbum salvó la carrera de Rush, definió su identidad artística, los convirtió en íconos del rock progresivo. Temas como Overture, The Temples of Strings y Discovery siguen siendo piezas fundamentales del prog rock. Este álbum conceptual no solo salvó la carrera de Rush, los convirtió en leyendas del progresivo. En las listas, número 61 en el Billboard 200, originalmente, y número 36 en el Charts del Reino Unido. Aunque no fue un éxito inmediato, se convirtió en un disco de culto y con el tiempo alcanzó ventas multiplatino en Estados Unidos. En 2026, 2112 cumple 50 años como uno de los actos de desafío creativo más famosos de la historia del rock. Queen: A Day at the Races, diciembre de 1976. Tras el éxito colosal de A Night at the Opera, Queen tenía dos opciones, repetirse o ir más lejos. Eligieron lo segundo. A Day at the Races es un álbum exuberante, complejo y sofisticado que profundiza en el estilo operístico y teatral de la banda. Aquí encontramos arreglos vocales extremos, influencias de música hall, jazz y hard rock, letras más introspectivas. Somebody to Love es una de las interpretaciones vocales más impresionantes de Freddie Mercury, mientras que temas como Tie Your Mother Down mantienen el filo rockero. La continuación del éxito de A Night at the Opera mantuvo a Queen en la cima del rock mundial. En las listas, número 5 en el Billboard 200 de Estados Unidos, número 1 en el Reino Unido. Queen consolidó su estatus como una de las bandas más ambiciosas y populares del mundo. 50 años después, el disco se considera una prueba de que Queen no fue una moda, sino una fuerza creativa inagotable. Bob Dylan, Desire, enero de 1976. Desire marca el regreso de Bob Dylan a la narrativa épica y poética, con un sonido folk rock cargado de emoción y misterio. El violín de Scarlett Rivera le da al álbum un carácter casi gitano, mientras Dylan vuelve a contar historias largas, intensas y cinematográficas. Canciones clave como Hurricane, una denuncia directa contra la injusticia racial, Isis, una balada mítica y simbólica, Sarah, profundamente personal, uno de los discos más narrativos y políticos de Dylan en los 70, en las listas, número 1 en el Billboard 200, número 3 en los charts del Reino Unido. Fue uno de los álbumes más exitosos de Dylan en esa década, con fuerte impacto crítico y comercial. A 50 años, Desire sigue siendo uno de los discos más humanos, políticos y apasionados de Dylan. Camel Moon Madness, abril de 1976. Mientras el punk se preparaba para arrasar con todo, Camel lanzó uno de los discos más delicados y emocionales del rock progresivo. Moon Madness es un álbum conceptual sutil, introspectivo y casi onírico. No necesita letras grandilocuentes, habla a través de la música. Destaca por melodías elegantes, uso atmosférico de teclados, guitarras fluidas y melancólicas. Pistas como Song Within a Song y Lunar Sea son joyas absolutas del prog británico.
Una joya del rock progresivo británico, más valorada por críticos y músicos que por el mainstream. En las listas, un modesto 118 en el Billboard 200 y número 15 en los Albums Chart del Reino Unido. A pesar de su baja presencia en Estados Unidos, fue un éxito en Reino Unido y Europa. En 2026, Moon Madness cumple 50 años como una obra maestra silenciosa, venerada por músicos y fans del progresivo. George Harrison 33 and a Third, noviembre de 1976. En 1976, George Harrison estaba lejos del misticismo intenso de sus primeros años solistas. 33 and 1/3 muestra a un Harrison más terrenal, irónico y sereno. El disco se caracteriza por producción limpia y moderna, canciones breves y concisas, letras reflexivas sin grandilocuencia. Temas como Crackerbox Palace y This Song revelan un Harrison relajado, pero todavía afilado como compositor. Uno de los discos más accesibles y subestimados del ex-Beatle. En las listas, número 11 en el Billboard 200 de Estados Unidos, número 35 en los charts del Reino Unido. Un éxito moderado, pero muy respetado por su producción y composiciones. 50 años después, este álbum se aprecia como una de las obras más equilibradas y subestimadas de su carrera solista. Y por último, Wings, con Wings at the Speed of Sound, marzo de 1976. Paul McCartney ya había demostrado que podía triunfar sin los Beatles. Con este disco quiso demostrar algo más. Wings era una banda, no solo un vehículo solista. Cada integrante canta al menos una canción, lo que le da al álbum un espíritu colectivo. Musicalmente es accesible, directo y muy melódico. Incluye Silly Love Songs, una respuesta irónica a quienes criticaban a McCartney por escribir canciones simples y de amor. Y Let 'Em In fue imprescindible a lo largo de los años en conciertos. Rock ligero, funk y baladas. Paul McCartney dominaba las listas sin los Beatles. Número 1 en el Billboard 200 y número 2 en el Reino Unido, incluido Silly Love Songs, que también fue número 1 en el Billboard Hot 100. A 50 años, el disco refleja la enorme habilidad de McCartney para dominar el pop rock sin perder identidad. ¿Tú estás de acuerdo con esta lista? ¿Cuál es tu álbum favorito de los mencionados? Y si no está, menciónalo en los comentarios para enriquecer nuestras escuchas de 50 años. 1976 no solo fue un año creativo, también fue un año dominado por estos álbumes en las listas de éxitos. Mientras Led Zeppelin y Wings conquistaban el número 1 en Estados Unidos, Queen y Camel dominaban el Reino Unido y Rush construía un legado que tardaría décadas en ser plenamente reconocido. Desde el punk minimalista de los Ramones hasta el lujo sonoro de Hotel California, desde la ambición artística de Bowie y Stevie Wonder hasta la épica de Boston y Kiss, 1976 no fue el final de la edad dorada del rock, fue su transformación definitiva en leyenda. Algunos discos fueron éxitos inmediatos, otros fracasos comerciales convertidos en leyendas, pero todos comparten algo. Medio siglo después, siguen definiendo lo que significa rock.